Ya, perfecto. Entonces, la clase va a ser grabada, ya porque tenemos una compañera que está con problemas, está con problemas con el audio. Entonces, voy a volver a partir a grandes rasgos simplemente para no perder más tiempo sabemos que el gato tiene predisposición a ciertas enfermedades por esta cercanía entre estos órganos, que ya lo hemos comentado en clases, ¿cierto? Que vendría siendo los intestinos, el páncreas, los canalículos de la vesícula biliar y el hígado, ¿ya? Y esto es bien complejo porque hace que el gato tenga ciertas patologías que son prácticamente exclusivas del felino, ¿ya? Entonces es bien jodido, la verdad, es bien jodido esta predisposición anatómica y como ya lo he dicho también en otras clases, existe mucha, ¿cómo decirlo?, similitud entre los síntomas de una patología y otra. Se pueden incluso hasta contraponer un poco los síntomas y nos podemos llegar a confundir. Entonces, es súper importante que conozcamos correctamente, obviamente los síntomas, pero además las herramientas diagnósticas, porque hay algunas herramientas, como vamos a ver en esta clase, que nos van a servir para ciertas patologías y otras herramientas, como es el hemograma y el perfil bioquímico, que son súper, ¿cómo es que se llama esto? De rutina, ¿cierto? Que siempre los vamos a hacer. Nos vamos a dar cuenta que en estas patologías no nos van a entregar mucha información. Entonces vamos a tener que optar por otras herramientas diagnósticas. Obviamente no es que nos vayamos a tomar hemograma y perfil bioquímico, quiero dejarlo eso súper claro. Igual lo tenemos que tomar porque nos puede entregar información de otras patologías que pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, ¿ya? Pero no va a ser la principal herramienta diagnóstica que me va a decir si este gato tiene pancreatitis o no, este gato no tiene pancreatitis. Entonces vamos a partir de nuevo con lo que les comentaba yo de la pancreatitis. No es tan común en gatos, pero tiene el problema de que está subdiagnosticada, ¿ya? Y eso es súper, súper importante que se lo graben, ¿ya? Existe harto subdiagnóstico de pancreatitis, ¿ya? Existen estudios que demuestran que en muchas necropsias, obviamente post-mortem, ¿cierto? Se ven lesiones histopatológicas en el páncreas que son compatibles con una pancreatitis, ¿ya? Entonces es súper importante que comprendan esto, que es una patología que está subdiagnosticada y que es bien, bien compleja de diagnosticar y ese es uno de sus problemas, ¿ya? Entonces, como dice acá, ¿por qué está subdiagnosticada? ¿Por qué es tan compleja? Porque los signos clínicos tienden a ser vagos y no específicos. Ahora, lo otro también que ya les mencionaba es que va a existir comorbilidad con otras patologías. Por ejemplo, el IBD o enteropatía crónica, que es lo mismo, lipidosis hepática y colangitis, ¿ya? También se asocia a diabetes mellitus, obviamente un estado ya final de la pancreatitis. No es que cualquier gato que haga pancreatitis va a desarrollar diabetes mellitus, ¿ya? Y también vamos a ver esa patología aparte. Pero es importante que comprendan que una de las consecuencias que puede desarrollar el gato es la diabetes mellitus y también pasa un poco desapercibida. Y finalmente a veces nos llegan los pacientes con una cetoacidosis diabetogénica, que esa es ya la descompensación máxima de la diabetes, y recién obtenemos el diagnóstico cuando ya el paciente está bien descompensado y aunque suene feo decirlo, está ya en las últimas, ¿ya? Y tener claro que la pancreatitis se va a dividir en pancreatitis aguda y crónica. Esos van a ser los dos tipos de pancreatitis que vamos a observar en el paciente felino. Ahora, lo otro igual que tienen que tener en consideración es que las pancreatitis en el gato no suelen ser como son en el perro. O sea, a ver, son dolorosas las pancreatitis, son dolorosas, es importante la analgesia, pero sabemos que el gato es más cara, ¿ya? Eso es uno. Y lo otro también es que sabemos que los perros suelen demostrar más el dolor. Entonces, como
como anécdota, podemos tener gatos que van a estar con pancreatitis, con mucho dolor, y el único signo que van a tener podría ser diarrea o estreñimiento y anorexia. Después vamos a hablar de la sintomatología. Cuando toque recreo, me avisan, por favor, porque ahí yo no voy a estar pendiente de eso. Entonces, partamos con los tipos de pancreatitis, ¿cierto? Estas imágenes acá muestran cómo se vería histológicamente el páncreas en una pancreatitis aguda y en una crónica, ¿ya? Entonces, la pancreatitis aguda, al igual que la colangitis, se caracteriza por una inflamación neutrofílica. Aquí hay neutrófilos, células neutrófilos que están en esta patología, ¿ya? Y también podemos tener incluso una necrosis de la grasa peripancreática, o sea, una necrosis, una muerte de la grasa que rodea al páncreas. Y la pancreatitis crónica, acá vamos a tener una inflamación linfocítica, va a haber infiltrado de linfocitos. Esto igual que en la colongitis aguda y crónica. Y obviamente va a haber fibrosis y también atrofia acinar, ¿ya? O sea, tenemos un daño del tejido ya mucho más importante, que obviamente va a estar relacionado con cómo vaya a ir funcionando ese páncreas. Tenemos Profe, distintas causas. Dígame, Carla. ¿qué es atrofia acinar? Está atrofiado el tejido de las células Ah, ok. acinares. Eso no. ¿Cuáles Gracias. van? De nada, no se preocupe. ¿Cuáles van a ser las causas? Podemos tener obstrucción total o parcial del conducto pancreático, puede haber un trauma. He visto, a mí me pasó con un paciente etológico, que finalmente lo derivé con Viviana Ruiz, que es mi jefa, que es médica felina, que tuvo una caída de una altura un poco más, digamos que un poco más alto que una cocina. Ya pensemos en una altura quizás cayéndose como desde una campana, que son estas cosas que funcionan como extractor, que están arriba de las cocinas, más o menos de esa altura. Y se cayó en cemento el gato, el máximo. Se cayó en cemento y después anduvo medio adolorido, medio decaído. Yo le dije a a las tutoras que lo llevaran, ¿ya? Que lo llevaran a consulta, lo llevaron con la Bibi y hizo una pancreatitis aguda por ese puro trauma. Eso se resolvió obviamente, pero para que vean que igual el páncreas es bien jodido, ¿ah? Yo podría decir que uno lo mira y se inflama. Es bien cuático. Y me da un poco de risa porque es un órgano tan ínfimo, tan chiquitito, pero tan importante que de verdad es vital para la sobrevivencia de cualquier individuo. Em, también durante una cirugía, si hay un cuadro hipotensivo, ¿qué significa esto? Que baje la presión durante una anestesia puede dañar al páncreas. También tenemos causas infecciosas, tenemos el Toxoplasma gondii, vamos a hablar más adelante de Toxoplasma, también vamos a hablar de herpes virus, vamos a hablar de PIF, ¿cierto? Vamos a hablar de eso en la unidad de enfermedades infecciosas, así que ahora lo vamos a mencionar nada más, ¿ya? Colonización bacteriana, sabemos que cuando hay pacientes con enteropatía crónica, estos intestinos son de alguna forma más, no es la palabra lábil lo que quiero usar, pero podríamos decir que esto, permeables, eso quería decir. Los intestinos son más permeables, lo que puede hacer que bacterias salgan de la zona intestinal, sabemos que hay hartas bacterias en el intestino, y vayan a colonizar el páncreas, ¿ya? Y por desgracia, también tenemos la pancreatitis idiopática, que no sabemos por qué ocurre. Vamos a ver, vamos a hacer una comparativa entre los signos de la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. ¿Ya? En general vamos a tener signos gastrointestinales, ¿ya? Pero que van a estar ausentes. Es decir, podemos tener vómitos, diarrea, dolor abdominal, pero también pueden no estar, no es tan común. ¿Ya? Sí, de verdad por eso es súper jodida la pancreatitis. Podemos tener, por ejemplo, vómitos y diarrea, pero si se fijan el porcentaje es súper bajo y el dolor abdominal igual es bajo, 19%. El principal signo clínico va a ser la anorexia y el decaimiento.
es el principal signo. ¿Qué otras patologías producen anorexia y decaimiento? Una infinidad de patologías. Por eso es tan complicado diagnosticarla. Podemos tener hipotermia en el 50% de los casos, ¿cierto? Fiebre solo el 25% de los casos. Y también podemos tener pérdida de peso, ¿cierto? Deshidratación, a veces ictericia. Entonces, vuelvo a insistir, la pancreatitis tiene signos inespecíficos, es bien marciana, es rara y tiene también ciertos exámenes específicos que me permiten diagnosticarla, ¿ya? Entonces, no es por meterles miedo, pero es compleja, es una enfermedad compleja. Entonces, principal signo, un decaimiento importante y anorexia. Si a usted le llega un gato que está solamente con decaimiento y anorexia, toma hemograma, toma perfil bioquímico y salen normales, tiene que descartar pancreatitis, porque probablemente vaya por ese lado. Porque si tuviéramos colangitis, lipidosis hepática, triaditis, nos tendría que salir algo alterado y tendríamos más sintomatología. Por ejemplo, fiebre. Eso es súper, súper importante. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas de los signos clínicos, perdón, de la pancreatitis crónica? Esto es súper importante. Gatos de cualquier edad, raza o sexo, ¿ya? Fíjense lo que dice acá. La mayoría es asintomático. Anorexia parcial, letargia, vómitos, pérdida de peso, deshidratación, palidez ictericia. O sea, no difiere tanto de la pancreatitis aguda, ¿ya? No difiere tanto. Yo creo que es bastante similar, ¿ya? Y bastante frustrante en realidad que sea así, insisto, para diagnosticar. Lo que les decía yo, que había mencionado más arriba, existe el gran problema de los pacientes asintomáticos, ¿ya? Existen muchos gatos que no van a tener un síntoma, ¿ya? Ahora, por eso es importante encontrar idealmente la pancreatitis leve, ya no esperar que esto avance más, porque obviamente el tejido pancreático va perdiendo funcionalidad y puede ser irreparable. Ahora, esto igual lo encuentro muy marciano yo, que es que la pancreatitis leve puede que no sea patológica en algunos pacientes, ¿ya? Puede ser entonces que este páncreas se inflame y esté respondiendo a otra patología concurrente, como por ejemplo una triaditis, una enteropatía crónica. En el peor de los casos, ¿cuáles van a ser los signos más severos que vamos a encontrar en esta patología? Obviamente, shock cardiovascular, coagulación diseminada intravascular, tromboembolismo aórtico, síndrome de disfunción multiorgánica y que vamos a ver más ratito, porque está dentro de esta misma unidad, insuficiencia pancreática exocrina. Ahora, lo bueno, que esto suena terrible, obviamente suena muy feo, pero lo bueno es que son poco comunes estos casos, ¿ya? O sea, el paciente con pancreatitis que fallece es principalmente porque se diagnosticó muy tardío. ¿Ya? No es tan común ver estas cosas que se ven, que suenan muy horribles y que por supuesto producen el fallecimiento del animal. Lo que les decía yo acá, eh, vamos con el diagnóstico. Hemograma y perfil bioquímico no van a ser específicos. Igual hay que tomarlos, chiquillos, quiero dejarlo eso súper claro. No es que no los vayamos a tomar, hay que tomarlo igual. Vamos a tener hipercolesterolemia. Y ojo con esto, amilasa y lipasa no son específicos. Yo puedo tomar amilasa y lipasa pancreática, no me va a diagnosticar pancreatitis, así que olvídense de pedir eso para diagnosticar pancreatitis, ¿ya? Y acá, en estas dos tablitas, anoté algunos cambios que sí podemos ver en el hemograma y en el perfil bioquímico, pero recuerden que muchas veces me va a salir normal, hemograma y perfil bioquímico. ¿Ya? Em, por ejemplo, mi gato hace unos meses atrás hizo una crisis de enteropatía crónica y le tomamos exámenes y estaban normales. Eh, el páncreas estaba medio feíto, sí.
ya estaba medio feíto, entonces se le tomó, bueno, eso va a ser un poco de spoiler lo que les voy a hacer yo, pero se les tomó lipasa pancreática inmunoreactiva felina, sale más abajo, voy a hablar de eso, que es el examen que me permite diagnosticar pancreatitis, y salió normal. Pero acá viene la trampa. Ese examen que les estoy nombrando tiene dos presentaciones. Uno cualitativo, que es el que le tomé yo a mi gato, que es el que me dice si está normal o anormal, y uno cuantitativo, que me mide la cantidad de lipasa pancreática inmunoreactiva. Entonces, como a mi gato le salió normal el primero, pero en la ecografía no estaba tan bonito el páncreas, yo tengo que tomarle el segundo. Voy a hablar después de eso, así que no se preocupen. Entonces, podemos encontrar anemia, podemos tener leucocitosis, leucopenia, que tiene mal pronóstico, ¿cierto? Aumento de algunas enzimas hepáticas, hipocalcemia, hipocalemia, hipoglicemia, pero para desgracia de ustedes y mía, estos exámenes suelen salir normales cuando tenemos duda de pancreatitis. Pocas veces salen alterados. Esto era lo que les decía yo. Eh, La lipasa pancreática inmunoreactiva, ¿ya? Es sintetizada por el páncreas exocrino y esta es la que nos permite, sí o sí, diagnosticar la pancreatitis. No nos sirve otro tipo de lipasa, es esta específica, la IDEX, por supuesto. IDEX desarrolla este examen. La trampa de esto es que, como dice acá, pueden haber falsos negativos. Es una desgracia esta enfermedad. Y como les digo yo, tenemos dos tipos, la cualitativa que indica si hay alteración o no y la cuantitativa que indica la cantidad, ¿ya? Este FLPI es, ¿cómo que se llama? Es la abreviación de lipasa pancreática inmunoreactiva específica, ¿ya? Entonces, la cuantitativa me entrega un rango de cantidad, ¿ya? Y la cualitativa solo me dice si está alterada o no. No me indica medición. Y esto es lo otro. Aunque haya dado positivo, tiene que sí o sí compararse con la clínica del paciente, ¿ya? Tiene que compararse con la clínica del paciente y con los otros exámenes que vayamos a tomar, ¿ya? O sea, una lipasa inmunoreactiva específica, negativa o positiva, no constituye un diagnóstico final. Y eso es súper importante que lo entiendan, ¿ya? En patologías tan complejas como es la pancreatitis, es un todo. Igual hay que tomar examen, hemograma, tenemos que pensar en la sintomatología. Por supuesto que tiene que ir sí o sí una ecografía y aparte de la lipasa pancreática inmunoreactiva. Acá les decía yo qué pasa con el diagnóstico, con otro tipo de diagnóstico. La ecografía, sí, eh, ¿cómo es que se llama? ¿Qué alteraciones me pueden indicar que tengo un páncreas que no está funcionando tan bien? Aumento del tamaño, ¿cierto? Necrosis, líquido libre también, que esté alrededor del páncreas. Pero fíjense en la sensibilidad, tampoco es tanta, ¿ya? Así que ojo con eso. Y el diagnóstico final siempre va a ser la histopatología, pero en este caso no se recomienda. ¿Por qué no se recomienda? Porque el páncreas es un órgano extremadamente delicado. De verdad, nosotros siempre tiramos esa talla en la vez. Uno abre al paciente, yo no hago cirugía, por si acaso, pero uno abre al paciente, abre abdomen, ¿cierto? En una cirugía, mira el páncreas y se inflama. Con solo mirarlo se puede inflamar. No, no es tan así, pero me refiero, de verdad que es muy cuático el órgano. Entonces, imagínense intervenirlo, sacarle un trocito para hacer histopatología. Es un órgano muy sensible y no se recomienda. Si bien ese es el diagnóstico final que me va a dar la lesión del órgano, pero la verdad es que es más, puede ser más perjudicial para el paciente, entonces tenemos que valernos de los otros métodos diagnósticos. ¿Hay alguna duda hasta el momento de lo que hemos estado hablando? No, profe. ¿Qué pasa con el tratamiento? No existe cura.
es sintomatológico, ¿ya? Tenemos que hacer un tratamiento de soporte. Partir por la fluidoterapia, ¿cierto? Vamos a usar Ringer lactato. Hay que suplementar con potasio, especialmente si hay vómito o diarrea, porque sabemos que se pierden electrolitos, ¿cierto? Hay que pensar en coloides o transfusión de plasma si hay hipoalbuminemia, ¿ya? Porque puede pasar. Y la hipocalcemia, que también podría pasar en esta patología, tiene que ser sí o sí, obviamente, sustituido, ¿ya? O sea, si tenemos pérdida de calcio, tenemos que administrar gluconato de calcio, ¿ya? Esto es como lo inicial, ¿ya? Estabilizamos al paciente con fluidoterapia, ¿cierto? Ahora, todas estas, ustedes me van a decir, pero ¿cómo sé cuándo suplemento potasio, cuándo suplemento cuándo veo si tiene hipoalbuminemia, hipocalcemia? Por eso es importante tomar todos los exámenes pertinentes, ¿ya? Medir electrolitos, perfil bioquímico, hemograma, porque esos me van a entregar información también para poder guiar el tratamiento. No es alogímetro. Obviamente la hipocalcemia es sintomática, ¿ya? Hay temblores, actividad convulsiva, pero en realidad tenemos que tomar estos electrolitos y estos exámenes y en base a eso suplementar. Lo mismo que pasa con la lipidosis hepática y lo mismo que vamos a ver más ratito con la insuficiencia, perdón, con la enfermedad renal. Ya no se le dice insuficiencia renal. Control del vómito, por supuesto que vamos a usar maropitán. Hay que suplementar vitaminas, cianocobalamina, que es la B12, tiamina y piridoxina. Alimentación por sonda, por supuesto, nasal o esofágica. Y antibióticos de amplio espectro como clindamicina. Ya eso es cuando uno sospecha que es un paciente que quizás de una triaditis pasó a una pancreatitis, o de la pancreatitis terminó en triaditis. El antibiótico siempre hace bien cuando sospechamos de disbiosis de bacterias. Ahora, lo ideal, y sé que son las prácticas más actualizadas que hay que hacer, es obviamente hacer un cultivo, pero en este caso no podemos tocar el órgano, ¿ya? En otros casos, como el hígado, la vesícula biliar, el intestino, sí podemos hacer cultivo, ¿ya? En este caso no, porque recuerden que es muy delicado el órgano, entonces por eso vamos a utilizar antimicrobianos de amplio espectro. Ahora, eh, parte de eso, aparte de eso, vamos a hacer también manejo del dolor. Aquí me faltó una diapo. Así que de ahí les voy a subir de nuevo la clase. ¿Ya? Voy a compartirles la clase del año pasado porque quiero que igual lo vean. Denme un segundito. Me pidí esa diapo. Vamos a abrir la clase del año pasado porque ahí está. Porque, como les mencioné anteriormente, eh, la pancreatitis es dolorosa. Sabemos que el gato no demuestra dolor. Perdón que dé la lata con eso, pero es que de verdad quiero que lo tengan súper claro. Que si el gato no demuestra dolor, obviamente hay que sacar la escala de Grimas, pero independiente de eso, si no muestra dolor, no significa que no lo esté teniendo. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir la clase del año pasado, porque rehaciendo la clase me pitié la lámina de manejo del dolor. Se las voy a mostrar desde acá. Voy a volver a subir la clase después corregida, ya, así que no se preocupen. Entonces, voy a dejar de compartir esta para porque creo que puedo compartir una sola a la vez. No, creo que puedo compartir más. Ya. Están viendo, ¿cierto? Están viendo esta nueva diapositiva. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, bacán. Muchas gracias. Ya, esta el PPT la lámina que me pitié y no la puse en la clase, se las voy a subir, ya, así que no se preocupen, corregida. Entonces, hablamos de manejo de soporte, ¿cierto? Fluidoterapia, ¿cierto? Las cosas que tenemos que suplementar según nos vayan guiando los exámenes, eso es súper importante.
Esto igual yo creo que es súper importante hablarlo antes de pasar a lo que vendría siendo el manejo de dolor, es que em, muchas veces cuando nos lleguen estos pacientes no vamos a saber ¿cómo es que se llama esto? Muchas veces no nos van a recibir pacientes, o sea, vamos a recibir pacientes y no vamos a saber por dónde partir. Chiquillo, es súper importante que los exámenes no se toman una sola vez, ¿ya? Cuando llegan a hospital, obviamente, y eso nos da un diagnóstico presuntivo y nos entrega la información si un paciente que se tiene que hospitalizar o no, tienen que seguir tomando exámenes de control. Los que trabajan en clínica, que han hecho turnos, seguramente conocen esto. Yo sé que es mucha información y puede parecer enredado, pero la forma de ir evaluando si mi paciente va evolucionando y qué cosa tengo que ir sumando, quitando el tratamiento, es seguir haciendo exámenes de control. Todos los días, por supuesto que no, pero normalmente cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que está muy delicado, se toman exámenes en 24 horas o en 48 horas. Si vemos que tenemos un paciente que está mejorando y que no ha aparecido ninguna sintomatología nueva, en 3 o 4 días yo repito los exámenes, disculpen, pensando en dar el alta, ¿ya? Entonces, hay que seguir tomando exámenes y obviamente yo sé que eso es un costo para el bolsillo del tutor. Y por eso muchas veces estos pacientes no pueden ser estabilizados porque los tutores no tienen las lucas para poder hacerlo, pero es la única forma, no se puede hacer medicina a ciegas. Eso quiero que lo tengan súper claro. Entonces, para el tratamiento del dolor, obviamente, como dice acá, las pancreatitis son dolorosas, ¿cierto? Sobre todo las de curso agudo, que es la que aparecen repentina. ¿Qué podemos usar? Podemos usar tramadol o metadona. No se usan ambos, se escoge uno. Cuando hay mucho dolor, metadona. El tramadol no tiene tanta analgesia en el perro, funciona, pero no tiene tan buena analgesia como en el gato. En el gato anda impecable el tramadol, ¿ya? Pregabalina también, por supuesto, 2 a 4 miligramos, ¿cierto? Meloxicam, metamizol y maropitán. O Serenia, que es el nombre de fantasía. ¿Por qué Serenia? Porque además de ser un antiemético, el Serenia también funciona como analgésico visceral, ¿ya? Entonces vamos a estar controlando los vómitos, que probablemente el paciente los tenga, y además vamos a estar poniendo analgesia, ¿ya? Lo, lo importante del tramadol, del metamizol sódico y del maropitán es que se tienen que pasar diluidos y lentos, porque duelen mucho endovenosamente, ¿ya? Así que se tienen que pasar diluidos y lentos. En realidad, yo tendría esa sugerencia con cualquier medicamento endovenoso, ¿ya? Que se pasen, excepto antibióticos, pero que se pasen diluidos y lentos, ¿ya? Entonces, volvemos a la diapositiva anterior. Están viendo esta nueva diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. Ya, bacán. Muchas gracias. Entonces, cada vez también se están usando corticoides, ya para bajas de inflamación, también como analgésico, pero la verdad es que son casos más bien anecdóticos, es decir, falta un poco más de ensayos clínicos, pero también se utilizan. Se podemos utilizar corticoides a dosis antiinflamatorias en pancreatitis, ¿ya? ¿Alguna duda con pancreatitis? Porque ahora vamos a pasar a otra patología, que también es del páncreas. No sé si alguien me puede responder lo siguiente. ¿Cuántos tipos de pancreatitis tenemos? ¿O qué presentaciones tenemos de pancreatitis? Aguda y crónica. Exacto, aguda y crónica. ¿Y cuál es la principal, cuál es la principal eh, problemática que tiene la pancreatitis? Que es difícil de diagnosticar porque los exámenes pueden salir normales y aún así esté cursando
la patología. Exacto, ¿cierto? Eso es bien complejo, es bien complejo. ¿Cuál sería como la mejor prueba para poder diagnosticar pancreatitis? Si me puede responder otra persona, no porque no quiera escuchar a la Carla, pero necesito que me responda otra persona igual. ¿Cuál es la prueba ideal para poder diagnosticar la pancreatitis? ¿Nadie? La lipasa sérica, Sí, pero tiene que ser la inmunoreactiva felina, va con apellido. ¿Ya? Está bien lo que respondiste, pero va con apellido, siempre. ¿Y qué pasa si esta sale positiva? ¿Eso me constituye un diagnóstico definitivo o tengo que comparar la clínica junto con otros exámenes? junto con otros exámenes, Es lo ideal, ¿cierto? No como nos prueba de constituye. imagen, tomografía computarizada o resonancia magnética, tanto como ecografía abdominal. Exacto. Ahora, em, ¿tiene tratamiento la pancreatitis o es más que nada sintomatológico? Sintomatológico. Exacto. La idea es que no siga, ¿cómo es que se llama? Que no siga avanzando. Lo ideal es detenerla ahí, ¿ya? Es un poco lo que pasa con la enfermedad renal también, que vamos a ver de ahí. Entonces, vamos a pasar a otra patología del páncreas que también tiene que estar incluida en el afiche. Vuelvo a insistir, tiene que estar, el afiche tiene que ser de toda la clase de hepatopatías y de toda la clase de pancreatitis, ¿ya? Voy a pasar esto y vamos a hacer un recreo y ahí voy a subir la clase corregida con esa lámina que me pitié cuando estaba rehaciendo la clase, que era la del año pasado. ¿Ya? Y recuerden que tienen que entregármelo en clases, en un pendrive, me lo mandan por correo ese mismo día, como usted quiera, pero me lo tiene que entregar durante la clase el otro lunes, ¿ya? Y el otro lunes vamos a revisar el certamen también, por eso hoy día quiero intentar avanzar lo más que se pueda con enfermedad renal, ojalá ver la clase completa para que el otro lunes podamos ver las exposiciones de las compañeras y aparte revisar los certámenes, ¿ya? Así Profe, que vaya, dígame, Fernanda. disculpe molestarla. Es que el tema es que el otro lunes no voy a estar. ¿Se lo puedo mandar el trabajo a mi compañera con la que la voy a hacer? ¿Y que lo mande Sí, pues no ella o hay se lo mando yo a problema. esa número? Ah, ya. Mire, ¿Y el tema de la prueba me la puede revisar mi grupo? ¿Cómo estamos y si la hicimos en pareja? sí, pues sí, no hay problema. Ya. Como es en duplas, se puede revisar el que esté, obviamente, y lo mismo con los PPTs. Recuerden que este trabajo es en parejas, entonces no es que las dos me tengan que hacer eh, dos infografías cada una, son dos infografías por pareja, ¿ya? Dos de patopatía, o sea, una de patopatía y una de pancreatitis. ¿Se entiende eso, cierto? Sí, profe. Y también con que vaya una persona de la dupla, como lo hicimos en todo el certamen, también se puede revisar. Si por ese motivo faltan o todavía están por ahí bailando cuecas, no hay problema. ¿Ya? Pero necesito que al menos vaya una persona de la dupla, porque es la oportunidad para revisar el certamen. Acuérdense que yo soy súper volada y me equivoco corrigiendo. Entonces, por eso me interesa que lo revisen, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto y vamos a hacer un break, ¿ya? ¿Qué pasa con la insuficiencia pancreática exocrina? ¿Qué es lo que es? La insuficiencia pancreática exocrina se produce cuando tenemos una pancreatitis crónica que sigue avanzando hasta producir la insuficiencia pancreática exocrina, ¿ya? Como cuando, ¿se acuerdan cuando hablábamos de colangitis neutrofílica, cierto? Y cuando la crónica seguía su curso, no se controlaba y pasaba a colangitis linfocítica, que era como el estadio final y tenía mal pronóstico. Ya, acá es muy similar. La insuficiencia pancreática exocrina es una consecuencia de la pancreatitis crónica. ¿Y qué es? ¿Qué pasa? Es que
el páncreas o las células acinarias del páncreas se ven incapacitadas de poder producir y liberar enzimas pancreáticas como proteasas, lipasas y amilasas. Ahora, ¿en qué se traduce esto? En que obviamente van a haber problemas de absorción de nutrientes y además van a haber problemas de absorción de B12. La B12 o cobalamina o cianocobalamina, que son otros nombres que tiene la vitamina B12, en el páncreas se absorbe, ¿ya? El factor intrínseco del páncreas es el encargado de absorber la B12. Entonces, como tenemos fallas a nivel pancreática ya más graves, como es la IP o insuficiencia pancreática exocrina, se produce un problema a nivel de la absorción de la B12. Entonces, pensemos en el siguiente escenario. Si tenemos un paciente que no está absorbiendo bien los nutrientes y tampoco está absorbiendo vitamina B12, ¿qué sintomatología creen ustedes que podría tener ese paciente? ¿Qué creen ustedes que podríamos observar en un paciente así? Algo que se les ocurra. Profe, no escuché la pregunta, disculpe. Yo les digo, sabemos que así como de primera fuente, que en la insuficiencia pancreática exocrina vamos a tener problemas en la absorción de nutrientes, eso produce esta patología, y problemas en la absorción de la vitamina B12. ¿Qué sintomatología creen que tendría un paciente que tiene estas dos características, que no está absorbiendo bien nutrientes y que no está absorbiendo B12? Diarrea. ¿Ya? ¿Qué más? Bajo peso. Exacto, pérdida de peso. Muy bien, diarrea y pérdida de peso son las principales sintomatologías. Súper bien. Ahí vamos a hablar de eso. ¿Cuáles van a ser las causas? ¿Ya? Si bien la causa más común es una pancreatitis crónica sin mejoría, también podemos tener otras causas. Atrofia, SINAR, obstrucción de los conductos pancreáticos, hipoplasia o aplasia pancreática, defectos congénitos, infecciones por tremátodos y, esto es súper importante, no existen predisposición estudiada. Ya no existe edad, no existe raza, no existe sexo que tenga más predisposición a la insuficiencia pancreática exocrina. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos? Y esto es súper importante. Todo paciente con pérdida de peso y diarrea debería ser considerado como sospechoso de IP. También hay otras patologías que deberíamos considerar. Hipertiroidismo, lo vamos a ver más adelante. Diabetes mellitus, ¿cierto? Enteropatía crónica. Así que dentro de sus prediagnósticos, ¿qué debería estar entonces? La insuficiencia pancreática exocrina, hipertiroidismo. ¿Qué más? ¿Qué fue más lo que mencioné? Hipertiroidismo, insuficiencia pancreática exocrina. ¿Qué más? Pacientes que pierden peso, Diabetes mellitus. diabetes mellitus y enteropatías crónicas. Obviamente también siempre el nefasto y desagradable cáncer. ¿Ya? Sé que les estoy mencionando algunas patologías que no hemos visto, pero es para que lo vayan integrando porque sí, las vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero todo paciente con pérdida de peso y diarrea tiene que ser considerado una IP dentro del prediagnóstico. IP es la abreviación de insuficiencia pancreática exocrina. Entonces, tenemos pérdida de peso, 90%, el principal síntoma, ¿cierto? Heces blandas o diarrea, que no es lo mismo, ¿cierto? 62%, aspecto de pelaje pobre, o sea, pelaje hirsuto, feo. Polifagia, es muy, muy irónico porque vamos a tener polifagia, que es cuando el paciente quiere comer, 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 como que no se satisface nunca, pero también podemos tener anorexia, letargia y vómito. Sé que ya están chatos con esto, pero si se fijan, son síntomas que hemos visto en todas las patologías gastrointestinales. Por eso es complejo. Pero también por eso tenemos a colegas que se dedican a endocrinología, gastroenterología, como el Segovia, ¿cierto? El Martín,
El Luis Rojas también, o sea, no sé si está recibiendo pacientes, pero él igual es gastroenterólogo y me gusta bastante como gastroenterólogo igual. Entonces, ¿qué pasa con los signos clínicos? Lo que les decía yo, que ya les he dicho todo este rato, que puede solaparse, pueden un poco confundirse o mezclarse con otras patologías gastroentéricas o sistémicas, ¿ya? Y por eso se dificulta un poco el diagnóstico. ¿Ya? Otro factor a considerar también es, y esto es súper importante, es que para que aparezcan signos clínicos importantes, tiene que haber una pérdida muy grande de la función hepática, porque el órgano tiene harta reserva funcional. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos aproximadamente más del 90% del páncreas afectado, podríamos quizás tener signos clínicos. Igual loco, ¿ah? Porque significa que ya el páncreas tiene que estar casi como en la última vuelta para recién mostrar signos, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Eh, Acá nuevamente, hemograma y perfil bioquímico suelen ser poco específicos, pero igual hay que tomarlo. Siempre, chiquillos, vamos a partir con perfil bioquímico, hemograma y retrovirales. Les decía leucemia, a eso me refiero con retrovirales. Para mí es lo básico para partir diagnosticando en un paciente felino. Pero también les recomiendo que siempre le digan al tutor que hay que eh, tomar más exámenes si estos salen normales, ¿ya? No se sientan mal por no saber. Yo quiero que eso como que se los quede súper grabado y al menos lo logré con mis pollitos del año pasado, del diurno y del executive. No se sientan mal por no saber, porque de verdad que es súper peludo ser veterinario. Si nuestros pacientes no hablan, los tutores mientes o evitan información para no quedar como negligentes, entonces de verdad que es súper peludo, es bien, bien complejo, al menos en menor. No digo que mayor sea más fácil, por si acaso, pero mayor tiene otro enfoque. Em, entonces, es súper importante que le digan al tutor, si esto sale normal, yo necesito pedir más exámenes. Y también es súper importante que pregunten, chiquillos, que pregunten. Yo el año pasado, estas clases, le vivía preguntando a mi jefa que es médica felina, porque yo no soy médica felina. Y obviamente necesito enseñarle cosas, pero también tengo que estudiar yo, pues no puedo hablar cualquier cabeza pescado, po. Por ejemplo, la clase de patologías dentales, se la mandé a una colega que es odontóloga para que me la revisara, ¿cachai? Entonces es súper importante que se apoyen, chiquillos, que deriven, por favor, deriven. Cuando yo salí de la U, de verdad que uno tenía que pechugar con todo, pero ahora no se justifica. Y aparte de que deriven, que pregunten y que sean honestos. Yo a veces le digo a los tutores, ¿sabes qué? La verdad es que no sé qué tiene. Voy a consultar a las colegas a ver qué me dicen, porque es primera vez que lo veo, nunca lo había visto antes, lo estudié en la U, pero es primer caso que me toca, etcétera, etcétera. Y no teman tampoco a pedir todos los exámenes que necesiten. Si el tutor no los puede pagar, no es problema de ustedes. Suena súper feo, suena súper indolente quizás, pero tener mascotas es un privilegio, no es un derecho. Ya eso ténganlo súper claro. Entonces, no les doy más la lata. El diagnóstico, hemograma más perfil bioquímico, como les decía yo, son poco específicos. La ecografía es poco útil para evaluar funcionalidad porque a veces la ecografía me puede mostrar un órgano bien feo, pero en exámenes de sangre yo veo que está funcionando el órgano. Entonces, no me permite decir si el órgano está funcionando o no. Y acá vamos a medir la FTLI, que es inmunoreactividad similar a la tripsina felina, así se llama este examen. Y es la prueba de elección. Ya ahí están los intervalos normales y el valor que ya se considera como diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina. También podemos medir cobalamina o cianocobalamina, que es lo mismo, o B12, que es lo mismo, porque es muy frecuente que esté baja. Recordar que los gatos con IPE no tienen tan buena absorción de vitamina B12. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Ya? El tratamiento hay que suplementar con enzimas pancreáticas de por vida.
Ya, y esas enzimas pancreáticas pueden ser en preparados. Leía igual que se puede incluso servir páncreas crudo, pero no es el tratamiento de elección, ¿cierto? Por el tipo de algunas infecciones o enfermedades que podría tener, ¿cierto? Habría que mantener una temperatura correcta, no sabemos si al gato tampoco le va a gustar o no, etcétera, etcétera. Pero en resumen, suplementación de enzimas pancreáticas. Y también, por supuesto, de cianocobalamina, que es la B12. Son las dos cosas que no vamos a tener presente en este paciente y que tenemos que suplementar. También es omeprazol cuando no hay tan buena respuesta con los suplementos que les acabo de mencionar. Una buena opción es usar el omeprazol porque baja la acidez, ¿ya? Y permite una mejor absorción de estos suplementos. Control de la flora intestinal. Hay que dar probióticos. Recuerden que todas estas patologías están relacionadas y una dieta altamente digerible, alta en proteínas, cuando no haya otras patologías que me lo impidan, por supuesto, pero tiene que ser una dieta que sea de fácil digestión, ¿ya? Y también se pueden considerar antibióticos, pero solo en caso de disbiosis no resuelta, ¿ya? Sabemos que la disbiosis es este cambio de, ¿cómo es que se llama? De bacterias del intestino que se pueden mover de un lado para otro y producir problemas, como cuando migran las bacterias del intestino al páncreas y pueden producir pancreatitis. A eso me refiero con disbiosis, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina. Esta es la clase de pancreatitis que me tienen que hacer un afiche junto con la de hepatopatías. Es harta información, así que si quieren el afiche puede tener 2, 3 hojas, no hay problema. No es obligación que el afiche sea de solo una hoja, como suelen ser los afiches, porque es harta información. Pero necesito que lo hagan porque esto les va a servir a ustedes para estudiarse la clase también. Si esa es la trampa, ¿ya? Y para poder evaluarlos y ver qué aprendieron o no de esta clase, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, vamos a tener 15 minutos de recreo. Volvemos, voy a intentar que veamos toda enfermedad renal, tanto aguda como crónica, y ahí terminamos. Así que es muy probable que terminemos antes de la 1, ¿ya? Así que nos vemos, son 20 para las 11, nos vemos 5 para las 11, ¿ya? Yo voy a parar la grabación por ahora. Mm. Eximir, ¿ya? Entonces, es una clase que no la rehice, vamos a usar el mismo PPT de la clase del año pasado porque siento que, aparte que me la sufrí toda haciéndola, porque me costó caleta hacer este PPT, siento que quedó muy bonito. Entonces lo voy a reutilizar. Y también dice corregido porque lo revisé y arreglé el año pasado habían errores y los arreglé el mismo año pasado. Entonces está todo clarín, clarito, así que les voy a compartir ahora la pantalla y vamos a partir. Están viendo, ¿cierto? La clase de enfermedad renal, ¿cierto? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la enfermedad renal? Ya, la verdad es que la enfermedad renal, dependiendo del estadio, sabemos que hay distintos estadios, sí puede tener buen pronóstico. Ya, si el problema es cuando, perdón, voy a ver el chat. Sí, sí, creo que dejé presente a Pía, ¿cierto, Catalina? Sí, creo que sí la dejé presente. Pero si no, de ahí lo reviso, ¿ya? Entonces, es súper importante conocer cómo abordarla, ¿ya? Porque si la abordamos a tiempo, si logramos abordarla a tiempo, de verdad que podemos tener resultados que no sean tan fatales,
ya que es lo que siempre con lo que nos meten miedo. Entonces, están viendo correctamente el PPT, ¿cierto? Que alguien me diga que sí nomás y partimos. Sí, profe, sí se ve. Ya, súper. Entonces, primero que nada, la función renal. Ya, estas imágenes que yo pongo siempre son como un recordatorio porque esto ya lo vieron en Ramos, como fue el caso de fisiología, ¿cierto? También pueden haber visto algo en bioquímica. Entonces, sabemos que la función del riñón es que es un gran limpiador, ¿ya? Es un gran limpiador de toxinas, ¿ya? Junto con otras cosas, ¿cierto? Y acá tenemos la nefrona, que es la unidad funcional, ¿ya? La unidad más chiquitita del riñón. Y obviamente el riñón se forma por muchas nefronas. No voy a estar pendiente del chat, así que si hay algo importante, que alguien me lo lea, ya ahí me interrumpen nomás. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad renal? ¿Ya? Por desgracia, la especie felina parece haber más predisposición. Ya, de hecho, aquí hay una imagen que me gusta harto mostrar, que es que 1 de cada 3 gatos va a tener enfermedad renal crónica durante su vida y en el caso de los perros es 1 de cada 10 perros. ¿Ya? Lo otro también que es bastante común es la presentación del flu. También vamos a hablar de él, pero en otra clase, ¿ya? Lo que puede predisponer a la falla renal. Sabemos que el flu son las enfermedades de las vías urinarias bajas. Va a haber una clase de flu, pero no la vamos a ver ahora, ¿ya? Existen dos presentaciones de la enfermedad renal y los tratamientos van a variar un poco uno del otro. Ya vamos a tener enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Antes se llamaba insuficiencia, pero ahora la forma correcta de mencionando es enfermedad renal. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué pasa con la enfermedad renal aguda? La enfermedad renal aguda lo que vendría siendo es un colapso agudo de la función renal, o sea, hay una falla en la función renal de un momento para otro. Y eso lo que hace es obviamente disminuir la filtración glomerular, ¿ya? ¿Comprenden a lo que se refiere con la filtración glomerular, cierto? Que es esta función que hace el glomérulo, que es la unidad de función, y cuando el riñón se afecta, obviamente baja la funcionalidad del riñón. Y eso obviamente puede producir alteraciones, como es la azotemia, que son alteraciones electrolíticas y alteraciones de ácido base. Si se fijan, la mayoría, por no decirlo todas, las patologías que afectan a los seres vivos, eso van a producir, hacia grandes rasgos en resumen, ¿ya? Problemas, desbalances electrolíticos y problemas en el ácido base, que van a ocurrir de distintas formas, pero eso es a grandes rasgos. Ahora, por desgracia, la enfermedad renal aguda, cuando no se detiene a tiempo, da paso a una enfermedad renal crónica, ¿ya? Y la enfermedad renal crónica es cuando ya no podemos recuperar la función renal. Entonces, con la enfermedad renal aguda, sí podemos corregir la enfermedad renal en un inicio, pero cuando no podemos salir de este estadio de enfermedad renal aguda, va a dar paso a la enfermedad renal crónica. Y esa es la que tiene distintos estadios. ¿Ya? Ahora bien, esto es igual súper importante y es por qué muchos pacientes con obstrucciones, con FLUT, ya sea obstructivo o no obstructivo, cuando me refiero a FLUT obstructivo me puedo referir, por ejemplo, a obstrucción por tapones mucosos, por urolitos, ¿cierto? Pero todo paciente que esté cursando un flujo obstructivo se debe considerar como paciente con enfermedad renal aguda y la mortalidad en la enfermedad renal aguda es muy alta, es de un 55%, ¿ya? Entonces,
Por eso tenemos harta mortalidad en pacientes obstruidos y se asocian principalmente a la hipercalemia y a la oliguria. ¿Ya? Ahora, los pacientes sí o sí que tienen una disminución de la creatinina de forma progresiva los 3 primeros días de la terapia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a normalizar sus valores de creatinina, que sabemos que es uno de los parámetros que se alteran en enfermedad renal aguda. Los pacientes que durante los primeros días veamos que la creatinina se va normalizando, van a tener un mejor pronóstico y es muy probable que no se descompensen y que no fallezcan. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo que llevamos hasta el momento? No, profe. Entonces, perfecto, perfecto. Entonces, enfermedad renal aguda, 55% de mortalidad. Cuando no logramos recuperar la enfermedad renal aguda, ¿qué sucede? Se produce una enfermedad renal crónica y ahí es cuando el paciente queda como un enfermo crónico renal. ¿Cuáles van a ser las causas de la enfermedad renal, cierto? Aguda. Podemos tener o uropatías obstructivas, que es cuando hay obstrucción urinaria, ¿cierto? Toxinas, como los AINES, las liliáceas, que son florcitas, ¿cierto? Y los AINES. em, Hace poco en la VET, de hecho ayer nomás se fue de alta, llegó una paciente chiquitita, 3,5 kilos, perro, sí, no gato. em, Quiero que me den su opinión antes de seguir avanzando con esto. Llegó una paciente canina de 3,5 kilogramos, recién esterilizada, que llevaba hartos días sin comer, como 8 días, el tutor no la llevó antes. Y dentro de los antecedentes, aparte que la habían esterilizado hace poco, le dejaron, le dejaron carprofeno eh, y le dejaron una dosis altísima, que era casi el doble de su peso. Una veterinaria le dejó una receta así. ¿Cuál creen que fue la consecuencia de esa dosis alta? ¿Alguna idea? Que ¿Daño empeoró, hepático? ¿Daño hepático o no? ¿O renal? Por Renal. empeoró el daño por la renal que cantidad tenía. de... La verdad es que no estaba con daño renal, se produjo por esa alta dosis, ¿ya? Siempre piensen, antiinflamatorios mal usados, daño en riñón. Antibióticos mal usados, daño en hígado, ¿ya? Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, chiquillos, hay cosas en las que no podemos equivocarnos. Hay cosas en las que no podemos equivocarnos. De verdad, no podemos equivocarnos en las dosis. No podemos equivocarnos en las dosis. Es algo básico. Es algo básico. No podemos darle el doble de una dosis a una perrita que pesa lo mismo que un gato. Ya, ojo con eso. Las dosis se buscan en internet. Lo importante es que ustedes sepan usarlas. Ya, recuerden siempre eso. Entonces, ¿cuáles son las causas de insuficiencia de enfermedad, perdón, renal aguda? Tenemos obstrucciones, ¿cierto? Toxinas, pielonefritis, isquemia. Y esto puede pasar mucho, el tema de la isquemia, cuando hay hipotensión en procesos de sedación o de anestesia. Por eso no se pueden entregar los pacientes durmiendo, aunque no lo crean, hay colegas que todavía lo hacen. No puede pasar eso. Ya no estamos en esa época, nunca debió pasar, pero sobre todo ahora no puede pasar. Sepsis también, cuando hay una infección, y por desgracia tenemos que 1/3 de los casos de IRA o ERA, que es la enfermedad renal aguda, van a ser de causa desconocida. Como siempre, el gato muy marciano a veces puede hacer patologías y no podemos llegar a la base de por qué se produjeron. Entonces, vamos a tener enfermedad renal prerrenal
renal y posrenal. ¿Qué quiere decir esto? Prerrenal va a ser cuando, por ejemplo, la causa de esta enfermedad renal sea la disminución del flujo sanguíneo al riñón, que conduce a una isquemia, ¿ya? O sea, disminuye el flujo de sangre en el riñón y se produce la enfermedad renal y eso es prerrenal. Renal es cuando hay un daño directo en la nefrona, en el riñón. Y posrenal es cuando hay incapacidad de evacuar la orina desde la pelvis renal. Por ejemplo, cálculos, ¿ya? Entonces, la enfermedad renal tiene esta clasificación en prerrenal, cuando hay isquemia, cuando baja el flujo de sangre al riñón; renal, cuando el daño es de la propia nefrona, ya sea congénito, predisposición racial; y postrenal es cuando el riñón no es capaz de evacuar la orina desde la pelvis renal, por ejemplo, en cálculos, en obstrucción por cálculos. Esa es la clasificación de las distintas causas que puede haber de enfermedad renal aguda: prerrenal, renal y posrenal. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda respecto a eso? No, Sí, profe. profe, eso se entiende. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Ahora, esto va a ser pregunta de certamen. Lo pregunté el año pasado, lo voy a volver a preguntar este año. Estas son las fases de la enfermedad renal aguda y es súper importante conocerlas porque saber en qué parte está el paciente puede cambiar un poco el tratamiento. En la fase inicial, como dice acá, vamos a tener isquemia y daño renal. Eso es lo primero que pasa, independiente si la causa es prerrenal, renal o posrenal. Pero lo primero que hay es una isquemia y un daño celular, ¿ya? Y obviamente la isquemia va a afectar sobre todo a las células de los túbulos renales, de los túbulos renales. En los perros normalmente muere el glomérulo. Acá estamos hablando de los túbulos renales. Otra zona de lo que vendría siendo la nefrona. Voy a subir un poquitito para volver a mostrar esta imagen para que nos ubiquemos. La isquemia y el daño en el gato es a nivel de los túbulos renales, que es todo esto que está acá. En el perro, el daño suele estar más asociado al glomérulo. No significa que los gatos no hagan glomerulopatías, ¿ya? Pero los gatos suelen estar asociados más a esta zona del túbulo. Un dato rosa. Volvemos entonces a la diapo. Entonces, en la parte inicial de esta enfermedad renal aguda, vamos a tener isquemia y daño celular. Ya, obviamente, la isquemia afecta a los túbulos. Y ojo, hay aumento de calcio intracelular y se empiezan a formar radicales libres que van a producir daño celular. En la fase de extensión, que es cuando ya comienza a avanzar, por algo se dice fase de extensión, y acá ya vamos a tener necrosis, ¿ya? Y acá la filtración del glomérulo continúa cayendo, o sea, sigue bajando la función del glomérulo y vamos a tener ciertas sustancias que van a producir más isquemia de la que ya había y por eso se produce la necrosis. En la fase de mantenimiento, acá vamos a tener necrosis y apoptosis. Sabemos lo que es la apoptosis, ¿cierto? Que es la muerte celular programada. Entonces, en este caso, vamos a tener apoptosis y necrosis de las células tubulares. Y acá el daño en la fase de mantenimiento, acá el daño es muy severo, ¿ya? Y acá tenemos la famosa hipercalemia. ¿Saben lo que es la hipercalemia, cierto? El aumento del potasio. Por eso lo puse acá entre paréntesis. Igual me confundo a veces. Es la hiperpotasemia, ¿ya? En esta fase, en la fase de mantenimiento, es donde se produce la mayoría de mortalidad, chiquillos.
por la hipercalemia. La hipercalemia produce una falla a nivel cardíaco, ¿ya? Por eso los pacientes se mueren. Y en la fase de recuperación, cuando ya pasamos esta fase que es la que produce la mayor mortalidad, viene ya la fase de reparación celular. Y en esta fase se alcanza la menor tasa de filtración glomerular y continúa la apoptosis celular, continúa la muerte de células, pero el flujo renal de a poco comienza a recuperarse y se empieza a producir la reparación celular. Entonces, voy a volver a explicar esto, pero ahora más resumido, para hacer un repaso. Estas son las fases de la enfermedad renal aguda. En la fase de iniciación tenemos isquemia y daño renal. El daño principalmente a nivel tubular. Y en esta fase también se van a liberar radicales libres que van a dañar aún más el riñón. Después tenemos la fase de extensión, donde va a haber necrosis. Y, como su nombre lo indica, acá la filtración del glomérulo, o sea, la función del riñón sigue bajando, sigue alterándose y se van a liberar más sustancias que van a producir vasoconstricción y van a producir mayor isquemia. O sea, la isquemia que teníamos al inicio en la fase de extensión empeora, ¿ya? Y como hay más isquemia, el resultado es necrosis del tejido, ¿cierto? Del riñón. Después tenemos la fase de mantención. Acá continúa la necrosis, pero también hay apoptosis, hay muerte celular y acá es donde se produce la mayoría de las muertes de funciones o mortalidad, como le quieran decir, de pacientes, ¿ya? Porque en este proceso, en la fase de mantenimiento, se produce hipercalemia, que produce fallo cardíaco, ¿ya? Y aparece oliguria o anuria, o sea, no hay eliminación de orina, a ese nivel, ¿ya? Y después, en la fase de recuperación, acá es cuando la función renal alcanza su índice más bajo, pero se empieza de alguna forma a producir reparación celular luego de esta fase de mantenimiento, que es la más terrible, y comienza a producirse la reparación celular. Si nosotros logramos entre la fase de extensión y de mantención tratar al paciente de forma correcta, no debería quedar con enfermedad renal crónica. Se debería recuperar la enfermedad renal aguda y quedar dentro del historial del paciente y no quedar como enfermo renal. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Pregunta de certamen. Voy a preguntar esto, estúdieselo. Y también le sirve para entender la patología y saber en qué momentos intervenir. Entonces, acá, como les mencionaba, sabemos que la especie felina, vuelvo a mencionar, es la que tiene mayor predisposición a enfermedad renal más que el perro, y vamos a tener una enfermedad renal aguda y otra crónica, ¿cierto? Ahora, ¿cuál va a ser la función del riñón? Que esto es súper importante. Los riñones, y ya lo mencioné, y esto es solamente como para rellenar un poquitito, porque en realidad ya sabemos cuál es la función del riñón. Su principal función es filtrar, ¿ya? Es filtrar los elementos de la orina y también desempeña un papel importante en la regulación de minerales y de la presión sanguínea, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Entonces, en relación a los signos clínicos, de la enfermedad, ¿qué pasa con los signos clínicos? ¿Cuáles van a ser? Si se fijan, vuelvo a insistir, van a ser súper poco específicos. Ya vamos a tener anorexia, decaimiento, vómito, signos neurológicos, y esto es muy importante que lo tengan presente porque puede suceder debido a una encefalopatía urémica. Puede haber tamaño renal preservado. ¿Qué significa esto? Que en la ecografía el riñón no se vea ni más grande, ni más chiquitito, ni con fibrosis, ni nada. Y la vejiga normalmente suele estar reducida de tamaño. Ahora, se debe valorar el tamaño de la vejiga
para detectar si el paciente está en anuria o liguria. Es importante que se esté monitorizando también la presión arterial, ya que la hipotensión contribuye a la isquemia renal. ¿Qué quiere decir estas palabras? Tenemos que estar evaluando si el paciente está produciendo orina o no y tenemos que estar controlando la presión, ¿ya? Porque cuando se produce hipotensión en estos pacientes, obviamente se favorece una mayor isquemia porque llega menor flujo de sangre al riñón y obviamente el riñón se afecta aún más. Es un círculo vicioso. ¿Se entiende eso, cierto? ¿Se entiende eso? ¿De por qué es importante? Sigamos entonces. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad renal aguda? Ya tenemos el hemograma, que para variar puede salir normal, y el perfil bioquímico. En el perfil bioquímico vamos a ver azotemia en la fase de mantenimiento, ¿se acuerdan lo que pasaba en la fase de mantenimiento, cierto? Voy a volver acá. En la fase de mantenimiento es cuando tenemos la mayor mortalidad, tenemos la hipercalemia y puede incluso no existir producción de orina. En esa fase, en el perfil bioquímico, yo voy a observar que hay azotemia. Sabemos lo que es la azotemia, ¿cierto? Aparte de eso, puede haber un grado variable de hipercalemia e hiperfosfatemia, ¿ya? Y, es decir, fosfato y potasio altos. Y la creatinina puede estar dentro de los valores normales, ¿ya? No siempre se afecta, no siempre se afecta al tiro la creatinina. Obviamente, además del perfil bioquímico y hemograma, tenemos que hacer un urianálisis. Ya podemos encontrar glucosuria y cilindros y ese tipo de células van a ser indicadores de daño renal. ¿Ya? Ahora, sabemos que la punción debe hacerse directo en la vejiga, ¿cierto? Porque necesitamos también ver si hay presencia de bacterias y tiene que ser lo más antiséptico posible, ¿ya? En los gatos suele no ser necesario utilizar un ecógrafo, porque uno puede palpar la vejiga, a no ser que esté muy chiquitita. En los perros hay que usar ecógrafo, sí o sí, para poder pillar la vejiga y pinchar, porque tienen una pared abdominal más gruesa, ¿ya? Entonces no es de fácil palpar. Y el SDMA, ¿cierto? Ahora, ojo con esto, y lo vamos a ver más adelante igual, no se ha demostrado de utilidad cuando la creatinina está ya elevada. El SDMA, lo voy a volver a mencionar más adelante, pero para comprenderlo, el SDMA es un parámetro que nos indica falla renal, pero falla renal a futuro. Cuando ya está instaurada la falla renal, el SDMA nos puede salir normal. De ahí vamos a hablar de cuándo pedir SDMA o UPC, que son estos marcadores para diagnosticar enfermedad renal. Eso también va a ser pregunta de certamen para que pongan atención, porque también lo pregunté el año pasado. Y también pregunté sobre métodos diagnósticos para enfermedad renal. ¿Qué pasa con la ecografía? La ecografía nos puede servir obviamente para ver si hay algún infarto renal, cómo está en qué tamaño está la pelvis renal, ¿cierto? Si hay presencia o no de algunos cálculos o urolitos, ¿cierto? Eh, y también si hay pielonefritis o alguna incluso neoplasia que me está afectando el riñón y que por eso me esté produciendo la enfermedad renal. Y los rayos, que son en realidad el diagnóstico de elección para ver si hay cálculos o no. En ecografía se pueden ver, pero el diagnóstico definitivo es con rayos por la densidad de los cálculos, ¿ya? Eso es súper importante igual que lo sepan. ¿Qué pasa con la ecografía normal de un riñón, cierto? Obviamente hay que tener claro que existen mediciones tanto de la pelvis, ¿cierto? Como del riñón,
y de cada una de las estructuras, que esos valores los manejan los ecografistas y ellos en el informe nos van a indicar si un riñón está normal o no. De anatomía. Recuerden que podemos tener un riñón con calcificaciones, medio feíto, pero funcionalmente, con exámenes de sangre y orina, nos puede salir que el riñón está funcionando normal. ¿Qué creen ustedes, si alguien me puede responder, qué creen ustedes que nos indicaría un riñón que está feo a la ecografía, pero que funcionalmente está normal? ¿Qué me haría pensar de ese paciente a futuro? Si alguien me puede responder, por favor. ¿Nadie? Profe, ¿puedo hacer la pregunta? No. Ni un problema. Si tenemos un paciente que, si tenemos un paciente que en la ecografía se ven feos los riñones, pero cuando yo tomo exámenes la funcionalidad está normal, ¿qué pronóstico me hace pensar ese tipo de resultados? ¿Alguien se le ocurre? Les voy a dar yo la respuesta. Si tengo un paciente que tiene los riñones o cualquier órgano un poco feo en la ecografía, pero funcionalmente me indica que el órgano está funcionando, como pronóstico yo podría pensar que quizás eventualmente ese órgano sí va a fallar porque hay una alteración anatómica, ¿ya? Entonces habría que dejarlo como antecedente en su ficha clínica y tener ojo a futuro dependiendo de la edad y de otras patologías de base que haya, ir pidiendo quizás chequeos más seguidos. ¿Ya? Eso. No era tan marciana la respuesta. Sigamos. Acá, ¿me escuchan bien? Que me dice que mi internet no está tan bueno. ¿Me escuchan bien? Sí, se Profe, escucha se bien. escucha bien. Voy a cerrar algunas cosas a ver si eso hace que disminuya un poco. Ya. Entonces, esta es una clasificación de la enfermedad renal, ¿ya? O insuficiencia renal aguda, eso significa IRA, pero la forma correcta de decirlo es enfermedad renal aguda, ¿ya? Los valores de la creatinina nos indican, ¿ya? Eh, de qué pensar, qué tan mal, qué tan bien o qué tan mal vamos. Y obviamente, mientras más alterada esté la creatinina y cueste reponerla, es muy probable que nuestro paciente termine con enfermedad renal crónica. ¿Ya? O sea, muchos pacientes pueden tener enfermedad renal aguda, pero no todos van a terminar en crónica. Va a depender mucho de qué tan rápido nosotros actuemos y también va a depender de que abordemos correctamente el manejo de la enfermedad. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Esto se los puse a grandes rasgos, obviamente después lo vamos a ver más específico, pero se lo puse a grandes rasgos igual que en la enfermedad, en la lipidosis hepática. ¿Se acuerdan que el tratamiento angular era obviamente comenzar con la nutrición del paciente y ver síntomas gastroentéricos, ¿cierto? Suplementar con vitamina K, ver los desórdenes ácido-base, acá es más o menos lo mismo, ¿ya? Lo principal es fluidoterapia, control de la hipercalemia. Ese potasio tenemos que bajarlo porque si no nuestro paciente va a terminar con falla cardíaca y tiene harta mortalidad eso.
Y aparte hay que hacer monitorización de otros parámetros, que lo más probable es que cuando me refiero a otros parámetros, me refiero a otros electrolitos que vamos a ver más abajo. Pero ese es como el gran resumen del tratamiento de la enfermedad renal. Entonces, partimos en la fase 1 de la enfermedad renal. Aquí hay que corregir la deshidratación, ¿ya? Ese positivo significa que vamos a tener un paciente muy deshidratado y vamos a tener un paciente con hipotensión también. Entonces, hay que tener mucho ojo cómo vamos a ir restituyendo estos valores normales. Si tenemos un paciente que está con hipotensión, primero hay que pasar bolos de cristaloides, ¿ya? A dosis de 10 a 20 ml kilogramo durante 20 a 30 minutos y después se reevalúa la tensión o presión arterial, ¿ya? Cuando tenemos deshidratación, sabemos que se calcula por kilogramo por el porcentaje de deshidratación por 10. Esa es la fórmula, ¿ya? Y la mantención normalmente va a ser de 20 ml kilogramo día más pérdidas de orina. Esto es súper importante. Si hay hipercalemia, hay que usar suero fisiológico, es decir, si hay aumento de potasio, mi primera opción va a ser el suero fisiológico. Si no hay hipercalemia, es decir, si no hay aumento del potasio, voy a usar Ringer lactato, ¿ya? En la fase 2. La fase 2 de la enfermedad renal, obviamente, esto se mantiene. No es que no vayamos vayamos a cortar el fluido. Esto se mantiene, ¿cierto? Revisando que la presión se mantenga para ver si es que tengo que pasar bolos o no, ¿cierto? Ver si hay hipercalemia para ver qué tipo de suero voy a usar, fisiológico, Ringer. Pero aparte de eso, hay que sí o sí valorar y tratar la oliguria y la anuria. Ya, acá yo les dejé los rangos. Cuando es anuria, esto hablamos de producción de orina, oliguria y poliuria. ¿Ya? ¿Qué usamos cuando necesitamos que nuestro paciente obviamente no empiece a juntar orina, la elimine? Vamos a usar manitol o furosemida, principalmente furosemida, ¿ya? Eso es lo que se usa principalmente. En la fase 3 vamos a tener poliuria. ¿Qué pasa? Si aparece poliuria, es decir, que mi paciente está orinando ahora constantemente, significa que está en la fase de recuperación. Pregunta de certamen. Si mi paciente empieza a orinar más, significa que está pasando a la fase de recuperación. Pero ojo, porque en esta etapa se puede reactivar la enfermedad renal aguda. No podemos tener una sobreproducción de orina y tampoco podemos tener ausencia de orina porque ambos producen desequilibrios ácido-base. Entonces, es jodido, tenemos que estar atentos. Entonces, perfecto. Las diapositivas que voy a ver de ahí van a ser con casos específicos, ¿ya? Para control de hipercalemia o de hipocalemia. Pero quiero volver a repasar esto para que quede lo mejor entendido posible, ¿ya? El principal tratamiento es entonces la fluidoterapia. Hay, si no me equivoco, espero no estar chamullando, pero si no me equivoco, en Santiago, en VETS, se hace diálisis en pacientes veterinarios, ¿ya? Acá no hacemos diálisis, lo que podemos hacer es una fluidoterapia para ayudar a la función renal, para limpiar las toxinas que se están acumulando por el daño renal y para ir regulando presión y eliminar, ¿cierto? Estos metabolitos tóxicos que se empiezan a juntar cuando el riñón no funciona bien, ¿ya? Aparte de eso, tenemos que tener el control de la hipercalemia, que ya sabemos que produce enfermedad cardíaca, produce muerte en la enfermedad renal aguda, y también vamos a tener que tener la monitorización de otros parámetros. Entonces, en la fluidoterapia, la que yo les mencioné inicialmente, esto es cuando llega el paciente en primera instancia. Después estos valores de fluidoterapia van a ir bajando a 10 ml kilogramo hora o a 5 ml kilogramo hora, pero esto es
un manejo inicial para un paciente que llega descompensado, deshidratado y con hipotensión. Eso es en la fase 1. No es que después vayamos a cortar la fluidoterapia. Quiero que eso quede claro. Ahora, cuando ya tenemos al paciente estabilizado, ya está con fluidoterapia, independiente de la velocidad y cuánto le estemos pasando para poder corregir la deshidratación y las pérdidas, tenemos que empezar a evaluar si nuestro paciente está orinando o no. Ya, y eso es súper importante porque si no está orinando, eso va a aumentar la enfermedad renal aguda. Y para eso tengo que evaluar cuánto está orinando. Recuerden que había que evaluar el tamaño de la orina. Hay algunos pacientes, esto no lo tengo anotado, pero como dato roso, hay algunos pacientes que no orinan en sabanillas, que usan solamente el baño, ¿ya? Que es la bandeja con arena aglutinante. Entonces, ojo con eso, porque que un paciente no orine en sabanilla puede significar que está estresado y que no quiere orinar, o que no sabe o no le gusta orinar en ese tipo de superficies. Entonces, tenemos que ofrecer también bandejas con arena aglutinante a los pacientes, ¿ya? Entonces, después de la fluidoterapia para estabilizar a mi paciente, cuando ya lo tengo estabilizado en una dosis de mantención, también tengo que ir evaluando si el paciente está orinando o no, y si no está orinando, tengo que utilizar furosemida. En la fase de recuperación puede ser que mi paciente pase de orinar poco a orinar mucho. Y eso igual puede producir problemas a nivel renal. Se puede volver a activar la enfermedad renal aguda. Entonces, vuelvo a insistir, hay que estar constantemente monitorizando cantidad de orina, presión, ¿ya? Y obviamente controlar la sintomatología gastrointestinal que puede tener la enfermedad renal aguda. Igual vamos a hablar de eso. Obviamente ir asegurando que esté comiendo alimento renal inicialmente, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la fluidoterapia del paciente, tenemos el control de la presión y el control de cuánto está orinando. ¿Qué pasa con estas alteraciones que les hablaba yo? ¿Ya? ¿Qué pasa con la hipercalemia, que es la que puede producir daño a nivel del corazón? ¿Ya? La hipercalemia se produce en la fase de mantención de la enfermedad renal aguda, que es cuando existe mayor mortalidad, ¿ya? Entonces, cuando existe hipercalemia, ustedes me van a preguntar, pero profe, ¿cómo voy a saber si está con hipercalemia? Hay que medir electrolitos, porque eso no aparece en el perfil bioquímico. Hay que medir electrolitos. Entonces, usted, aparte de hacer un perfil bioquímico y un hemograma, tiene que medir electrolitos en el paciente renal, también en el paciente con lipidosis hepática. Entonces, la hipercalemia, le puse entre paréntesis hiperpotasemia, potasio aumentado, ¿cierto? Aparece aumentado en la fase de mantención también, y para poder eh, controlarlo, bajarlo, vamos a usar gluconato de calcio. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer el gluconato de calcio? Nos va a controlar las arritmias que me va a producir la hipercalemia. ¿Ya? Y es importante suplementar los sueros con gluconato de calcio cuando se requiera. ¿Ya? Se hace normalmente ¿cómo es que se llama? Una infusión, y ahí están las dosis. Eso es cuando hay hipercalemia, aumento de potasio. Acuérdense que es la principal causa de mortalidad en la enfermedad renal aguda. Pero cuando tenemos aumento de orina, que es en la fase de recuperación, puede ocurrir lo opuesto, que es la hipocalemia. Es decir, que se está perdiendo demasiado potasio, ¿ya? Y en caso de que mi paciente en la fase de recuperación, que es cuando empieza a orinar más, curse con hipocalemia, hay que suplementarlo. Entonces, si se fijan, hay que estar constantemente tomando exámenes de control, porque pueden haber variaciones de una esquina a otra y van a ser distintos los tratamientos. ¿Qué pasa con la hipertensión? ¿Cómo la controlo? Lo que se usa principalmente es amlodipino. Chiquillos, no me pongan enalapril en el certamen. Amlodipino. En el enalapril no se usa en gatos porque no tiene buena función hipertensiva a nivel sistémico.
no así el amlodipino. En gatos usamos amlodipino. Voy a preguntar, el caso clínico va a ser de un paciente, no sé si con enfermedad renal aguda o crónica. Insisto, vamos a hacer un ensayo antes, ¿ya? En clases, pero necesito que se lo graben esto. No me pongan fármacos de perros. No me pongan fármacos de perro. Apréndanse los de gato porque son distintos. Muchas veces en dosis y hay unos que en gatos no usamos. ¿Ya? El amlodipino es el que utilizamos para bajar la hipertensión. Seguimos con las terapias de apoyo. Entonces, fluidoterapia. Control de orina, si está produciendo en orina, cuánto está orinando. Presión, control de la hipercalemia o la hipocalemia, según sea el caso. Profe, ¿cómo puedo saber eso? Midiendo electrolitos. Y aparte de eso, tenemos que hacer terapia de apoyo con toda la sintomatología que trae la enfermedad renal. Controlar la hipertensión con el amlodipino y, por supuesto, los antieméticos, los antiácidos y muchas veces estimulantes del apetito, porque la azotemia produce náuseas, produce mucho malestar. La azotemia es la alteración de estos parámetros renales y el paciente no come. Siempre está la opción de sonda, pero también se puede probar primero quizás con mirtazapina, ¿ya? Que es una antidepresivo estimulante del apetito. Antiguamente, cuando yo era estudiante, a mí me enseñaron que se utilizaba diazepam para estimular la alimentación en el paciente felino. Y la verdad es que sí. Si tú le chantas un diazepam, el gato va a comer más, pero el diazepam ahora ya no se utiliza en gatos porque es hepatotóxico. La medicina avanza. Así que van a tener que estar estudiando, por desgracia, para siempre, chiquillos. Porque yo cuando salí de la U, después estuve 3 años sin ejercer, o sea, ejercí 2 años y medio, 3 años sin ejercer, y después volví a ejercer, y créanme que habían cambiado harta, sobre todo en gato habían cambiado cosas. Entonces es responsabilidad de ustedes estar preguntando y apoyarse con los colegas que estén más actualizados. Eso no los hace malos colegas, al contrario, los hace súper buenos veterinarios porque son responsables y éticos con su conocimiento que va a servir para tratar a los pacientes. Profe, disculpe que Dígame. le interrumpa. Es que me habló un compañero preguntando si es que quedó presente en la lista porque dice que se le entra y sale todo el rato. ¿Quién Dijo es? presente, pero no sabe si se escuchó. Ignacio Evia. ¿Cuál es el nombre? No, quedó ausente. Acuérdame después, antes de terminar, por favor, ponerlo presente. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Obviamente, aparte de la terapia de apoyo, tenemos que estar monitorizando. Ya los pacientes hospitalizados son pacientes que vamos a tener que estar tomándole constantes cada 3, 4 horas, ¿cierto? A mí me carga el manejo de hospital. Me carga el manejo de hospital, la verdad. Em, Me agota, me da ansiedad. No, no hay caso que me guste. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sobre todo las clínicas donde no hay técnico y ustedes van a tener que hacer esta pega, estar atendiendo pacientes y estar pendientes del hospital, que es lo que tenemos que hacer en la clínica donde trabajo yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la monitorización de hospital? Presión arterial cada 4 horas debería mantenerse en esos rangos entre 90 a 170 miligramos de mercurio. Valorar la producción también de orina, que ya se los mencioné, cada 4 horas, ¿cierto? Palpar vejiga, pesar bandejas, ¿cierto? Insisto, si el paciente no orina en la sabanilla, ofrézcale, porque hay algunos que orinan solamente en caja de arena. Y aparte de eso, evaluar constante, función cardíaca, respiratoria, temperatura, tiempo de relleno capilar y, por supuesto, escala de Grimas. Siempre asegurar la analgesia del paciente, sobre todo el paciente felino. No es que no nos importen los perros, pero el paciente felino, y no me voy a cansar de decirlo esto, hasta el día del examen, enmascara todo, tenemos que saber bien evaluar el dolor en el paciente felino y saber bien qué cosas podemos utilizar, qué fármacos podemos y qué fármacos no. ¿Alguna duda de enfermedad renal aguda? Ya. ¿Les parece si hacemos un último break de 10 minutos para que procesen un poco la información o prefieren seguir? Porque queda la otra mitad de la clase que ahora es enfermedad renal crónica. Y ahí terminamos por hoy. ¿Cuántas diapos quedan, profe? Ahí se ve, llevamos en la 25 de 49, queda la mitad. un break.
Ya, volvemos a las 12. ¿Ya? 10 minutitos. Voy a parar de grabar y de ahí sigo grabando. Voy a ver al tiro lo del compañero igual. Sí, eso le iba a pedir porque yo tengo que retirarme, profesora. Tengo que llevar a mi gata al veterinario de una carrerita, pero Ningún igual problema, voy a ir conectada en el celular. ningún problema. ¿Ya? Volvemos a las 12 entonces. Profe, estoy pidiendo entrar desde el celular. Dice que tiene que aceptarme. Por favor.
Ya, chiquillos, la última patita. La última patita y terminamos. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad renal crónica ahora? Y esta es la última patita y estamos listos. Entonces, se va a considerar que un paciente va a tener enfermedad renal crónica cuando por más de 4 semanas tenga una creatinina por sobre 1.6 y una densidad urinaria por debajo de 1035. ¿Ya? Ahí recién estamos hablando de enfermedad crónica. Ahora, obviamente va a ser más común conforme vaya avanzando la edad de los gatos, eh, por una falla principalmente intrínseca del órgano, pero tener claro que todos los pacientes que no se traten bien, que no se trate bien su